16 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Ok? Claro, no quiere decir que eso ocurre, que tú llegas a 15 Hz y entonces no oyes. Y pasaste a 16 y ahora sí oyes. ¿No? No es un corte violento así de forma vertical, ¿ok? Sino que es una cosa gradual. Entonces, si nosotros ponemos aquí decibeles, quiere decir que cerca de los 16.000, de los 16 Hz, necesitamos una intensidad muy alta para poder oír el sonido. ¿Ok? Esto es intensidad alta y esto es. Y a medida que vamos subiendo en frecuencia, pues la intensidad se hace menor hasta que cuando estamos acercándonos a los 20.000 Hz, donde pasa exactamente lo mismo, no es que estábamos yendo 20.000 Hz y en 20.000 Hz 1, 20.001 Hz, dejamos de oír, ¿no? Es que va subiendo hasta que efectivamente después de 20.000 Hz, no importa qué tan intenso sea el sonido, no lo podemos oír. ¿Okay? Ahorita se puso de moda a raíz de un incidente que ocurrió el 3 de enero aquí en Caracas. Se puso de moda una cosa que llaman la bomba sónica, que es un sonido de muchísima intensidad, de muy baja frecuencia, que pareciera que la gente no lo puede oír o lo oye muy mal. Y entonces, y causa malestar. ¿Ok? Hasta donde yo sé, eso es ciencia ficción. Tendría que leer un poco más para ver qué tan de cierto hay eso. Existen unas especies de bombas, de granadas aturdidoras que producen un ruido muy intenso que se usan para dispersar manifestaciones. Pero esto de una bomba sonora que hace que la gente se paralice y sangre por los oídos y por la nariz y por los ojos, eso me parece que sale en Batman. Eso no es yo creo que eso no es una cosa que realmente exista. Les prometo que voy a averiguar un poco más porque no estoy seguro de lo que los estoy diciendo, pero creo que es así. Entonces, entonces de ese rango, nosotros no importa, tú puedes meter 20.000 Hz, 21.000 Hz, y igualmente le das cualquier cantidad de decibeles que igual no lo vas a oír, porque ya el oído no responde. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un número de células ciliadas ordenadas en la cóclea que tienen una mínima respuesta hasta a 16 Hz y una máxima respuesta a 20.000 Hz. Hasta eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay. Por eso es que los investigadores saben más o menos qué colores ven los perros, qué colores ven los pescados, qué colores ven los pulpos, que parece que tienen una visión tan buena como la que tienen los humanos. Los humanos somos uno de los animales con mejor resolución de vista, no digamos los halcones, que parece que tienen una resolución de vista absolutamente superior. Pero bueno, entonces, en estos decibeles hay un nivel donde la intensidad del sonido se hace incómoda, que es el nivel de dolor, de incomodidad. ¿Ok? Y entonces tenemos esta figurita que está aquí. Vamos a pintarla en otro color para que se vea más claro, se distinga mejor. Esta figurita que está aquí, que le llamamos el campo audible. Hay una cosa que llaman el mínimo campo audible y el mínimo campo audible mínimo campo audible bajo presión, con audífonos, pues. Entonces, una cosa es lo que yo puedo oír al aire libre y otra es distinta con unos audífonos metidos dentro de los oídos, ¿no? Asombrosamente, si yo les pregunto a ustedes con cuál es mejor, ustedes van a decir que con el audífono adentro de los oídos, y no es verdad. Cuando nos ponemos audífonos solamente dentro de los oídos y medimos nuestro umbral, es un poquito peor que si oímos con los oídos al aire. ¿Okay?
O sea, nosotros oímos mejor las conversaciones al aire que en los audífonos. Claro, la ventaja que tiene el audífono ese metido dentro de los oídos es que te bloquea los demás ruidos y entonces no oyes sino lo que está saliendo por allí. Pero no es que es mejor la audición, no es que el oído es más sensible allí. Al contrario, es más bien es menos sensible. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se debe eso? Hay como 6 decibeles de diferencia entre una cosa y la otra. Y lo llaman los decibeles perdidos, que no se sabe muy bien por qué ocurren. Se piensa que se debe a que cuando uno oye a campo libre, llamamos oír a campo libre cuando oímos con nuestras orejas al aire, pues sin audífonos, también oímos con los restos de la cabeza, con los huesos de la cabeza, con la mandíbula, con todo lo demás. Y todo eso se suma y mejora la audición. Entonces el umbral es un poquito mejor cuando oímos a campo libre que cuando oímos con audífonos. Entonces, pero eso lo llamamos el mínimo campo audible. Dentro de ese campo, pues hay un rango de frecuencias donde se oye la música, por ejemplo. Y un rango de frecuencia todavía más estrecho, que es el habla. ¿Ok? Donde hay una cantidad de fonemas, hay fonemas graves, la U, la O, hay fonemas agudos, la I, la E, y más o menos medio como la A. ¿Ok? Igualmente hay consonantes entre los fonemas, porque en los que tenemos unos que son más graves que otros. Pues la M, por ejemplo, es más grave que la S, que es más aguda, o la Z, ¿okay? Que es más aguda. Entonces, tenemos diferentes niveles de audición y diferentes campos. Esto es importante, ahorita cuando veamos en la clase de patología, esto es importante en la captación del lenguaje, ¿no? Porque nosotros oímos, una de las razones por las que podemos oír, ya lo expliqué en la clase pasada, nosotros podemos hablar es porque también podemos diferenciar todos estos fonemas que son muy sutiles. ¿Okay? Nuestra cóclea es capaz de diferenciar estos fonemas y entonces podemos diferenciar palabras que los animales parecieran no poder hacer. Yo no tengo ninguna prueba de eso, pero he oído decir que, por ejemplo, que a los perros se les debe poner nombres cortos porque ellos nada más oyen la primera sílaba. Hay otra sabe si eso es verdad. Pero eso yo lo he oído decir. ¿Ok? Entonces uno debe decirle a los perros nombres cortos. ¿Ok? No sé si eso, pero yo insisto, no tengo. Pero es justamente porque la audición de ellos, aunque tienen un oído con un rango de frecuencias mayor que el de nosotros, una cosa es el rango de frecuencia y otra cosa es la discriminación. La facilidad para diferenciar una frecuencia de la otra. Entonces, ¿cómo hace el oído para diferenciar una frecuencia de otra? Cuando se toca una nota musical, ¿ok? Entonces, ¿cómo hace el oído para diferenciar una de otra? ¿Ok? En general, se dice que se usan, en música, por ejemplo, se dividen las notas en medios tonos, porque parece ser que lo que logra uno diferenciar es un cuarto de tono. Entonces, de hecho, uno dice un medio tono un poquito más arriba, un poquito más abajo, ya suena desafinado. Y entonces aquí viene un concepto que lo vamos a ver en la próxima clase, que es lo que llamamos consonante y disonante. Las cosas que suenan bien y las que suenan raro. Uno no puede decir que suenan mal, porque de hecho hay muchos músicos que usan tonos disonantes y suenan bien. Lo que es que no suenan cómodos, vamos a decir, o no suenan relajados, yo no sé cómo llamarlo. ¿Ok? Entonces,
Entonces podemos distinguirlo y para eso hubo una serie de teorías. Lo primero que tengo que explicarles es hablar otra vez de nuestro querido matemático Fourier. ¿Por qué Fourier nos interesa? Porque Fourier, que no estaba estudiando para nada la audición, pero su matemática sirve, él lo que hacía era que eventos que eran cíclicos, que ocurrían en función de la amplitud, esto es amplitud y esto es tiempo, teníamos una función que tenía esta forma. Si le sumábamos otra, teníamos esta. Y si le sumábamos otra, teníamos esta. Y entonces al final teníamos una resultante que era la sumatoria de las amplitudes en los diferentes instantes. Y entonces me daba una onda resultante que parecía ser una cosa así. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía Fourier? Cuando él veía una onda con esta forma, él inventó una manera matemática para convertir esto en sus ondas originales. O sea, cuáles eran las frecuencias originales de tantas ondas como se formara esto. ¿Ok? Y entonces hacía lo que se llamaba la transformada, que era convertir este gráfico, que es en función amplitud-tiempo, convertirlo en amplitud-frecuencia. Y entonces teníamos un gráfico completamente distinto, que era este. Entonces, aquí ponemos en un eje la amplitud y en este otro ponemos frecuencia. Y entonces teníamos un pico aquí, otro pico aquí, otro pico aquí, otro pico aquí, dependiendo de cuántos ciclos, cuántas ondas formaran eso. Pues resulta que esto es lo que hace la cóclea, sin sacar cuenta. Esto es con una matemática extremadamente complicada. ¿Ok? Bueno, a lo mejor un matemático me dice, no, chicos, qué complicado va a ser eso, facilísimo, pero para mí me parece extremadamente complicado. Y entonces, la cóclea hace esto sin sacar ninguna cuenta. Entonces, venía el debate de cómo, no fue un debate realmente, sino fue una teoría sobre otra teoría sobre otra teoría, porque una teoría propuso una cosa, después vino otro y dijo, no, mira, esa teoría tiene esta pata coja y esta pata coja, y entonces yo más bien propongo esto, y después vino otro y dijo, no, esta teoría tiene esta pata coja y esta pata coja, y yo más bien propongo esto. Y eso es como vino como vino evolucionándose. No es que una teoría, la siguiente teoría tumbaba a la otra, ¿ok? Porque algunos aspectos de las primeras teorías quedaban en pie y las otras teorías pues simplemente iban sumando las patas cojas que tenían, los huecos de guión, vamos a llamarlo así, que tenían las otras teorías. Bueno, ¿y por qué esto no se da? Bueno, entonces alguien estudiaba, no, esto se da porque no se da, porque se da así, porque es así, porque se da así. Entonces, el primero que trató de explicar cómo funcionaba la cóclea fue un físico médico y músico aficionado. No era músico profesional, era un músico amateur, pero parece que era un pianista bastante competente, como inclusive tocando amateur, pero tocaba bastante bien el piano. Entonces, que es el señor que se llama Hermann von, porque todos los alemanes son von, Helmholtz. Perdón, Helmholtz. ¿Ok? Él vivió más o menos desde 1800 y no sé cuánto, y murió murió en el mismo año que murió Simón Bolívar en 1830. ¿Ok? Creo que nació en el 24. Pero en el 24 no, en 1810, una cosa así. No me acuerdo la fecha de nacimiento, pero por ahí. Pero entiendan que vivió en el siglo XVIII y murió temprano, en las primeras fases del siglo XVIII. Perdón, nació en 1700 y algo y murió en las fases tempranas del siglo XVIII, igual que Bolívar. ¿Ok? O sea, más o menos contemporáneo con Bolívar. Y entonces él propone una idea basada en la física. ¿Se acuerdan que vimos
que la frecuencia del sonido era 1 sobre 2 veces la longitud de una cuerda por la raíz cuadrada de la tensión de esa cuerda sobre la masa de esa cuerda, la densidad de esa cuerda. Él se basó en esto. ¿Por qué? Porque esto es un piano. Esta es la matemática de un piano o de una guitarra. Si ustedes ven una guitarra, la guitarra tiene una serie de cuerdas y de 6 cuerdas de una longitud determinada, que tiene cada una tensión distinta, porque tú le das vueltas a la clavija para dar una tensión distinta para afinarla, y que cada una tiene un grosor distinto, por lo tanto tiene una masa, una densidad por unidad de masa, por unidad de longitud distinta, ¿ok? Las cuerdas, las últimas cuerdas, la guitarra se cuentan las cuerdas de abajo para arriba. Las últimas cuerdas son más gruesas que las primeras, que son más agudas, y las últimas cuerdas, que son más gruesas, tienen las notas más graves, mientras que las notas, ¿por qué? Porque si yo subo la frecuencia, si yo subo la masa, ¿ok? La frecuencia baja, porque este número se me va haciendo más grande, ¿de acuerdo? Pero si yo aprieto la cuerda, la frecuencia sube. Y podrán hacer experimentos con una guitarra en su casa hasta que le rompan la cuerda y se peleen con su hermano, con su tío, con el que es dueño de la guitarra, y le tengan que comprar una cuerda nueva. No lo hagan con un violín, porque las cuerdas de violín se rompen de nada. Las cuerdas de violín se rompen facilísimo. Entonces, con estirarlas un poquito se rompen. Entonces él se basaba en esto. Y entonces él decía, y en otro fenómeno, que es lo que llamamos la resonancia. ¿Ok? Que cuando yo tengo un diapasón con una frecuencia aceptada y lo sueno, si el diapasón de al lado tiene la misma frecuencia, los dos se mueven sin que yo lo toque. ¿Ok? Entonces, él decía que cuando se ocurría, se estimulaba la cóclea con una vibración en la ventana oval, se producía una vibración a una determinada frecuencia, y algunas de las fibras de la membrana basal, que él decía que las de la base eran más gruesas y menos tensas que las de pero las de la base, las de la punta eran más gruesas y menos tensas que las de la base, que eran más finas y menos tensas y más tensas. ¿Ok? Y entonces, y eso puestas en orden. Y entonces, cuando tu teléfono baja a determinada frecuencia, entonces una de ellas vibraba. ¿Ok? Y entonces, si vemos la membrana, que esto es la membrana basal, la que está vibrando, pues las células que están arriba de esa vibración son las que se van a estimular. Y entonces esas mandan una señal al cerebro, que son ellas las que se están estimulando, no las de aquí ni las de aquí, sino estas. Y estas corresponden a una frecuencia de 2140, por decir un número. 2140 Hz. ¿Ok? Entonces, esto parecía explicar muy bien. Entonces él decía, se parecía al piano, porque por él tocaba piano. Y se le ocurrió que la cosa venía por ahí. Y él era físico y sabía de esto. ¿Ok? Aparte que también era médico y sabía de anatomía del oído. Entonces esa parecía ser una explicación muy buena para explicar por qué el oído era capaz de detectarla. Pero se aparece el aguafiesta de un húngaro que se llamaba George von, también von, porque ellos también eran von Békésy. Este señor vivió desde finales del siglo XIX, más o menos 1899, 1890 y dale, hasta el año 72, algo así, hasta 1972. ¿Ok? Vivió unos 70 y pico años. ¿Ok? Entonces el señor Békésy dijo que eso no podía ser posible, lo que decía
no era completamente posible, porque Helmholtz estaba dejando por fuera el hecho de que las fibras de la cóclea primero no estaban aisladas, estaban todas unidas en la membrana. Más que ser como unas cuerdas de guitarra que tú las tocas, que son independientes, es como que si tú sacudieras una sábana. O sea, tú no puedes mover una sin mover lo que está al lado. Entonces, De hecho, hablaba de las ondas viajeras. él hablaba de las ondas viajeras. Entonces, él introduce ese término en el oído. La onda viajera, ya existe un concepto en física, pero él establece que es una onda viajera que va ganando amplitud a medida que viaja a lo largo de la cóclea, y cuando llega a la frecuencia que corresponde dentro de la cóclea, porque todavía ese concepto de Helmut también se mantenía en pie. O sea, la zona de la cóclea establece qué frecuencia es la que vas a oír. Entonces, en lo que llega a ese sitio, la onda perdía su amplitud simplemente por la viscosidad. Y él le dice a Helmut, que él dice sobre Helmut, que no es verdad que tienen diferentes tensiones, porque él cuando cortaba las fibras de la membrana basal, no se salían disparadas como ocurre con una guitarra, sino se quedaban ahí, o sea que no estaban puestas a tensión. Y estaban además dentro de un líquido. Y si tú haces sonar las cuerdas de la guitarra o las cuerdas del piano debajo de un líquido, vas a tener un ruido muy difuso, muy poco preciso. ¿Okay? Y entonces, como si tocaras el piano debajo del agua, eso va a sonar rarísimo. ¿Okay? Entonces, eso no estaba explicado por jefe, y entonces él introduce este al señor George le dan en 1961 el premio Nobel de Fisiología, porque él no era médico, perdón, él era médico, pero era ingeniero. ¿Okay? Y le dan el premio Nobel de Fisiología. ¿Okay? Que uno dice bien de medicina, pero realmente el premio Nobel es de Fisiología y Medicina. ¿Okay? Le dan el premio Nobel de Fisiología por el descubrimiento de las ondas viajeras en el funcionamiento de la cóclea. ¿Okay? Entonces, esto todo va funcionando muy bien hasta que aparece en los años 70 un inglés presuntuoso, ¿okay? No sé si era presuntuoso, la verdad no sé cómo era, que se llamaba David Kemp. David Kemp todavía está vivo, ¿ok? Nació en 1945 y en 1972, cuando tenía 30 y pico años, descubre que se basa en los estudios de otro señor que se llamaba Thomas Gold, ¿ok? Que decía que la cóclea no era pasiva, porque hasta ahora lo que hemos dicho, tanto Bekesi como Helmholtz, la cóclea es pasiva a la hora de detectar la frecuencia. No usa Solo percibe. es totalmente pasiva. Entonces, este señor, basado en un trabajo que había publicado este señor Thomas Gold, al que nadie le paró, en 1948 por allí, que decía que la cóclea no era pasiva, la cóclea era activa a la hora de recoger los sonidos, empieza a estudiar el asunto y descubre, hace un gran descubrimiento que son las emisiones autoacústicas. Las emisiones autoacústicas es un eco que produce el oído cuando tú a una frecuencia determinada. Si tú produces una frecuencia, que te digo yo, de 1050 Hz, entonces tú oyes un eco dentro del oído de 1050 Hz. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque se había descubierto dos cosas. Número uno, tres cosas, perdón, se habían descubierto. Número uno, que las células cilladas externas eran capaces de contraerse. Número dos, que había conexiones que venían desde el tallo cerebral hacia las células cilladas y no al revés. Luego, obviamente, algo tiene que hacer el tallo cerebral en las partes de vías superiores
inmiscuirse en las cosas, en las inferiores. O sea, algo así como Tron y Delcy, pues. O sea, Tron decía qué es lo que va a hacer y Delcy hace. ¿Ok? Y entonces, entonces a eso no era tan pasivo, ahí había una actividad, ¿ok? Del sistema nervioso. Y segundo, y tercero, las cilias de los heterocilios de las células ciliadas, en lugar de estar tocando la membrana tectorial, las células ciliadas externas me refiero, en lugar de estar tocando la membrana tectorial, estaban incrustados en ella. Y entonces cuando las células se contraían, hacían tracción sobre la membrana. O sea, se traían la membrana hacia abajo. Y entonces sí, las células ciliadas internas que tienen cualquier cantidad de conexiones, sí tocaban la membrana tectorial, si eran tocadas por la membrana y deformadas por la membrana tectorial para producir la despolarización que ya habíamos visto hace tiempo. ¿Ok? Entonces, y eso producía la señal. Entonces, le dice que a todo el mundo, mira, es que el oído que hasta ahora ustedes han trabajado, uno con un piano, el otro con un oído de cadáver, y ahora hay que trabajar con un oído vivo. Y es que resulta que efectivamente el oído no es pasivo. La otra cosa que también se sabía, que no se lograba explicar con la teoría de Békessy, es lo que se llama la distorsión no lineal. ¿Qué quiere decir? A medida que la percepción de las frecuencias no iba cayendo linealmente, o sea, yo te lo pinto aquí, a medida que bajaba para determinada frecuencia, la percepción de esa frecuencia no caía linealmente, sino que caía no linealmente. ¿Por qué? Porque aquí había una serie de factores activos que amplificaban la señal, pero tenían que ser factores activos. O sea, no es que, o sea, rápidamente hacía trampa. El oído hacía trampa para oír mejor la frecuencia. Entonces, esa distorsión no lineal no la podía explicar Békessy con su teoría, pero sí la explicaba perfectamente Ken Cottrell. Ken no niega la onda viajera y Békessy no niega la posición de las células en la cóclea, que decía Helmholtz. O sea, las tres cosas se van complementando, pero se sostienen una sobre la otra, pero se van perfeccionando. ¿Okay? Al final tenemos que la cóclea puede producir señales, distinguir ella por sí sola, distinguir diferentes frecuencias usando diferentes mecanismos mecánicos, pues completamente pasivos y activos. ¿Ok? Y entonces, entonces así es que nosotros distinguimos un re de un mi. ¿Ok? Pero esto no se queda aquí. Resulta que es que también el nervio auditivo y el tallo cerebral también tienen un papel que jugar en esta cosa. ¿Ok? Aquí esto no termina, esto no lo resuelven ellos nada más, aquí hay más involucrados. ¿Ok? Entonces tenemos el nervio auditivo. Si nos imaginamos entonces un montón de células ciliadas, llámalas externas o internas, que en este caso no importa, a lo largo de la cóclea, esto es la base, esta es la punta, estos son tonos altos, estos son tonos bajos. ¿Ok? Entonces, tenemos una serie de neuronas que se conectan con ella. ¿Ok? Y estas neuronas están organizadas dentro, si yo estirara
la cóclea están organizadas todas en orden de frecuencia. Eso se llama orden tonotópico. Donde las neuronas que captan los sonidos más agudos están más cerca de la base y las neuronas que captan los sonidos más graves están más cerca de la... Ojo, estoy hablando de frecuencia, yo no estoy hablando en ningún momento he nombrado la palabra intensidad. Intensidad ya lo vimos como era que se sabía. ¿Ok? Entonces, estas ondas están organizadas lo que se llama tonotópicamente. Lo otro que hace, claro, cuando yo enrollo la cóclea, ¿qué pasa? Que estas que están aquí, estas se enrollan así, ¿no? Hasta que queda esta al final. Estas que están en el centro de la cóclea, pues contienen las fibras que llevan la grada. Si yo ahora veo un corte, yo corto el nervio auditivo y lo veo al microscopio, veo que las fibras están dispuestas en forma de espiral, donde las que están en el medio tienen las frecuencias más graves y las que están en la periferia tienen las frecuencias más agudas. Y las que están en el medio tienen las frecuencias medias. Por cierto, en el espectro, se me olvidó mencionarles eso, en el espectro auditivo, de 16 a 250 Hz son frecuencias bajas. De 250 Hz a 2000 Hz son frecuencias medias. Y de 2000 Hz en adelante son frecuencias altas. ¿Ok? Entonces, estas están en el centro del nervio y estas están en la periferia del nervio. Y estas están en la mitad del camino entre la periferia y el centro. ¿Ok? Siguiendo un orden por frecuencia. Entonces, lo otro que hace las células es lo que llamamos la sincronización de fase. Cuando uno tiene una onda, la onda tiene dos fases. Durante el ciclo ocurren dos fases. En cualquier ángulo que tú lo quieras decir que van, pero tiene las dos fases opuestas, una positiva y otra negativa. ¿Okay? Entonces, cada vez que ocurre una fase positiva, ¿por qué? Porque es el momento en que la célula se levanta y empuja a la célula ciliada, ¿ok? Entonces ocurre una despolarización de la célula de la cóclea, porque la célula ciliada pues le manda la señal para que despolarice, y ellas van a despolarizar, entonces si tenemos que son 500 Hz, pues hay 500 fases de esta, porque las otras están hundidas, pero hay 500 de esta, porque hay una por cada fase. ¿Okay? Y ellas actúan sincronizadamente. Entonces, si son 500 Hz, la célula descarga 500 veces por segundo. Claro. Y entonces, de esa manera también contribuye a distinguir la frecuencia que estamos oyendo. Por último, en las células de la cóclea, nos va a quedar, vamos a poner que esta es una célula que responde a 340 Hz, por inventarle un número. ¿Ok? Ella responde a 340 Hz. O está en la zona de la cóclea que resuena a 340 Hz. O que la onda viajera llega hasta los 340 Hz. ¿Ok? Entonces, la parte fisiológica, la que pone es que ella tiene un umbral
sea, quiere decir, si yo le pongo ahora 320 o le pongo 360, ¿ok? Se supone que ya no respondería, porque ya responde a 340. Pero no es así totalmente. Resulta que pasa con lo mismo que con el campo auditivo. Si ahora yo pongo aquí decibeles, ¿ok? Y empiezo a medir entonces 310, 320, 340, 350 y 360. Entonces, ¿qué empieza yo a ver? Que me faltó 330. ¿Ok? ¿Qué empiezo yo a ver aquí? Que si yo me alejo de la frecuencia donde está esta célula, yo necesito más decibeles para activarla. A medida que me voy acercando, necesito menos decibeles para activarla. Y cuando vuelvo otra vez a empezar a alejarme, tengo otra vez que usar más decibeles para activarla. Me da una onda en forma de V. Y me da esta frecuencia que está aquí, que es la que tiene el umbral más bajo. Es decir, es la frecuencia a la que mejor responde esa célula. No quiere decir que no responda a las otras, sí responde a las otras, pero a la que mejor responde es a esta frecuencia. Esto es importante porque ahora tú tienes aquí al lado la vecina que te responde a los 320. Vamos a pintarla de otro color. Esta responde a los 320. Y esta otra que está aquí al lado responde a los 350 o 360. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Que hay una zona y hay una zona aquí donde la frecuencia de cada una de estas sí se sobrepone. O sea, cualquiera de ellas responde, si yo le doy suficiente intensidad, cualquiera de ellas responde a cualquier frecuencia. ¿Ok? Si le doy con suficiente intensidad. Pero sacrificando ¿qué? Que ahora yo no estoy seguro si estoy oyendo, si yo produzco un sonido aquí, ya yo no estoy seguro si lo estoy oyendo en 320 o en 340, porque las dos zonas se imbrican. O si la pongo aquí, no estoy seguro si estoy oyendo entre 360 o 360, puede ser cualquiera de las dos, porque las zonas se imbrican. Y entonces empiezas a perder esa sintonía, ese afinamiento, esa definición de la frecuencia. No, ya empiezas a perderla. Esto pasa cuando nos ponemos viejos. Se empiezan a morir células y entonces las que están al lado son las que oyen la frecuencia que tú no oyes, que tú antes oías perfecto, pero ahora necesitas más decibeles para poderla oír. Entonces la clásica curva que tiene un paciente viejo, que la caída de los tonos agudos, porque son las primeras que se mueren. Pero no es que al morirse una célula tú dirás, bueno, pero todavía oye esa frecuencia, aún con esas células muertas. ¿Por qué? Porque la oyen las de al lado. Pero la oyen las de al lado usando más decibeles. ¿Okay? Y cuando a medida que se va muriendo, empieza a enrarecerse la población, empiezas a perder esa habilidad, esa discriminación, ese afinamiento para detectar ¿okay? La resolución, pues empieza a ser peor. Teníamos antes una resolución de 1000 no sé cuántos. ¿Tú sabes lo que significa resolución? Cuando tú lees, están viendo su pantalla y dicen que la resolución es de 720 píxeles. ¿Qué quiere decir? Los píxeles son cuadritos. ¿Ok? Esta imagen que ustedes me están viendo a mí está hecha con cuadritos. Lo que pasa es que son tan chiquitos que entonces se ve muy nítida.
Pero si yo empiezo a aumentar de tamaño los cuadritos, quiere decir los píxeles, la resolución, entonces pasamos de 1000 cuadritos por cada centímetro cuadrado, qué sé yo cuál será la medida que usan, 1000 cuadritos, pasamos a 50 cuadritos, entonces, bueno, los cuadritos son más grandes y entonces hay menos definición. Pues lo mismo que pasa con la audición. Los cuadritos son más grandes y entonces hay menos definición. Cuesta más trabajo reconocer lo que se está oyendo. Y es lo que le pasa a los pacientes viejitos. ¿Ok? María Manuela, ¿te desmayaste? Entonces, no, yo vi que te caíste así para un lado. Entonces, eso es lo que le pasa a los viejitos. ¿Okay? Y entonces, pero ese es el trabajo que hace el nervio auditivo. ¿Okay? Viene ahora la vía, el tallo cerebral. Y en el tallo cerebral tenemos, como ya sabemos, una cantidad de núcleos. El primero que nos vamos a encontrar es el núcleo coclear. Ya pasamos la cóclea, pasamos el nervio auditivo y ahora estamos en el núcleo coclear. ¿Okay? Uno dice el nervio auditivo, pero realmente es el ganglio espiral, ¿okay? El que está haciendo este trabajo. El núcleo coclear. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el núcleo coclear? Pues entonces ahora recibe las fibras que vienen del nervio auditivo, que vienen de la cóclea. Y clasifica que en la parte ventral del núcleo van las frecuencias las fibras que reciben frecuencias agudas, y en la parte dorsal del núcleo van las de frecuencias más graves. ¿Ok? Y entonces empieza a clasificar, esta es grave, esta es aguda, esta es grave, esta es aguda, y esta la voy a mandar a tal parte, esta la voy a mandar a tal parte. ¿Ok? Y entonces, y el núcleo coclear cruza la línea media y manda la mayor parte, también las manda para el complejo olivar superior del mismo lado, pero mayormente las manda para el lado contrario. Y entonces el núcleo coclear hace una tarea maravillosísima, que es lo que se llama la supresión o la inhibición de dos tonos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta supresión de dos tonos? Resulta que tenemos frecuencia característica aquí y frecuencia característica aquí, muy cercana, una célula muy cercana. Entonces están muy cerca una de la otra. Y se me confunde, entonces será 351 o 350, porque están muy cerca una de la otra. Entonces, ¿qué hace el complejo? Inhibe esta célula. De tal manera que esta señal queda más sola. Y mejora, al inhibirlo, afina la B, la hace más aguda. En lugar de hacer una B ancha, sí, la hace más aguda. Lo otro que hace es que cuando nosotros estamos oyendo dos tonos, el tono que estamos escuchando, el primer tono que estamos escuchando, lo oímos, y el segundo tono, los ruidos, las otras frecuencias, las inhibe. O sea, hace que las células que están captando esos tonos se inhiban. Eso se hace a través, ya vimos también en la clase, en la vez pasada, de el haz olivococlear. Se comunica entonces el complejo olivar superior directamente con la cóclea e inhibe entonces los ruidos que no nos interesan. Cuando eso es tan verdad que ustedes han oído una clase grabada. ¿Y cómo se oye una clase grabada? Oyes la voz del profesor, pero además se oye el ruidito del aire acondicionado, el ruido de la calle, la respiración de la gente, las conversaciones, que si movió un lápiz, que si todo eso se oye.
¿Por qué? Porque el micrófono no puede distinguir, por lo menos un micrófono básico, pues no puede distinguir entre lo que es el ruido y lo que es la señal. ¿Ok? Hay programas de computadoras que sí los hacen y sí los incorporan en los auxiliares auditivos. Y funcionan de la misma manera. Tú tienes dos auxiliares. Entonces los auxiliares, uno inhibe el ruido del otro. De tal manera que, y lo hacen mutuamente además, que tú te enfoques en la frecuencia que tú quieres oír, ¿ok? Y, y entonces, oiga, te suprima el ruido. Digo, hay teléfonos que tienen una función para cuando tú llamas desde una fiesta, que se llama supresión de ruido, que se oye tu voz y no se oye tanto el ruido. ¿Ok? Entonces él distingue cuál es tu voz y cuál es el ruido y lo suprime. ¿Ok? Claro, los audífonos que tienen este problema, los auxiliares auditivos que tienen esta función, tienen un problema muy grande, que es que la música la oye como un ruido. Entonces la suprime. Entonces, cuando ese es el sordito que usa un aparato de estos, quiere ir a un concierto, pues tiene que suprimir la función de eliminar el ruido de fondo. Tiene que quitarla para que entonces sí pueda oír la música, porque él no va a distinguir entre el ruido de fondo y la música. Eso sí no lo distingue. Eso lo distingues tú porque tu cerebro lo sabe hacer, pero no lo sabe hacer el aparato. ¿Okay? Entonces, de hecho, ustedes que van a la peluquería, yo una vez fui a llevar a mi esposa a una peluquería, pues ella insistió que aquí le corten el pelo a hombres y mujeres. A mí me pareció aquello horrible, pero francamente horrible. Aquello era un escándalo, un ruido. Yo estoy acostumbrado, yo soy un viejo, chico. Yo estoy acostumbrado a las peluquerías del viejito italiano que te corta el pelo, que si acaso hay una televisión con el juego de fútbol del momento. Siempre hay un juego de fútbol. Yo no sé cómo es posible, pero siempre hay un juego de fútbol. En una barbería siempre hay un juego de fútbol. Y no es repetido, está en directo. ¿Cómo? No sé. Entonces, entonces es apenas una cosa así, tú entras a la peluquería, que ellos es un ruido horroroso. Pero a ti te está hablando, la peluquera te está contando el chisme del momento y tú lo oyes, a pesar del ruido. Y si la de otro de al lado empieza a contar el otro chiste más del momento, el chisme más chisme del momento más chismoso, entonces tú dejas de oír a esta señora y empiezas a oír a la otra. ¿Ok? Inclusive una habilidad que tienen las mujeres, oye a las dos. Es una habilidad femenina, eso no es una habilidad masculina. Entonces lo oyes y puedes, pues sí, porque los cerebros son distintos, pues. Entonces, eso lo hacen entonces también cuando llegan fibras que vienen del colículo inferior, que entonces son capaces de reconocer que el tono lo está produciendo determinado movimiento, determinada cosa, entonces que sabemos que está pasando. Y tiene el colículo inferior, tiene además los tonos que vamos a reconocer para tener lo que se llama el reflejo de alerta, que es que nosotros oímos y volteamos hacia donde está el reflejo de sobresalto. Tú volteas hacia donde está el cerebro. Eso tiene más que ver con la intensidad que con pero eso lo hace el tallo cerebral. Nos falta la corteza. ¿Ok? Entonces, llegamos a la corteza auditiva. Y tenemos el área, la corteza auditiva primaria, la llamamos A1, y la corteza auditiva secundaria, que se llama A2. Entonces, esta reconoce las frecuencias. ¿Ok? La corteza 1 reconoce cada una de las frecuencias. ¿Cómo las reconoce? Percibe un tono. Y el tono es agudo o el tono es grave.
o es un tono intermedio, o es de intermedio agudo, o de agudo, o de intermedio a grave. Pues está por ahí, siempre lo ubica en alguna parte. ¿Ok? Y entonces, esa corteza, esto tiene una representación que viene igualita desde la cóclea. ¿Ok? Tiene las células distribuidas de tal manera que en unas están las frecuencias agudas y en otras están las frecuencias graves. Y entonces, estas hacen conexión con el área auditiva secundaria, ¿ok? Donde ya sí se combinan y se reconocen qué son esas frecuencias. Ya aquí es donde tú reconoces que estás oyendo un fonema, que estás oyendo un avión, que oíste una pistola, que oíste la bomba, el arma sónica de los americanos. Yo creo que eso es mentira, eso yo creo que no existe. Lo que sea, es que tú empiezas a reconocer qué es lo que estás oyendo. Se produce la gnosia. Ahí es donde tú sabes lo que estás oyendo. ¿Okay? Si estás oyendo ladrar al perro o estás oyendo cantar a Montserrat Caballé. Eso lo empiezas a oír ahí. Entonces, eso en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es más musical. ¿Okay? Y entonces reconoces las diferencias de tono, las diferencias las que son los sonidos que son armónicos y los que son disarmónicos, ¿cómo se llama? Consonantes o disonantes. Cada uno tiene su función, pues. Como pasa con el área de Broca, eso lo vamos a ver en la clase que viene. En el área de Broca, la del lado derecho, la del lado izquierdo es la que reconoce, la que forma el lenguaje, pero la del lado izquierdo es más musical, es la que le da la entonación, la cadencia para como tú quieres hablar, la parte más melodiosa del lenguaje. Nosotros hablamos con poca melodía, pero todos usamos cierta melodía para hablar, porque con eso tú captas la intención de lo que estás diciendo. ¿Okay? Entonces, ahora, por ejemplo, en el cantonés, no es que captas la intención de lo que estás diciendo, es que pueden ser dos palabras distintas si tienen una melodía distinta. ¿Ok? No, es mucho más allá que solamente conocer la intención. Si estás preguntando, no, es que pueden ser dos palabras distintas si la entonación es distinta, aunque se escriban iguales y aunque se digan iguales. A mí nunca se me olvida cuando yo trabajaba en la emergencia del hospital de clínica, yo era interno allí, había un médico internista chino, muy buen médico, por cierto, muy buen médico, que obviamente él veía a toda la comunidad china de Venezuela, ¿no? Entonces, cuando llegaba el paciente, mire, señor, doctor, aquí estoy recibiendo, uno avisaba a sus médicos tratantes que tenía el paciente con este problema, tal, no sé qué cosa, y tú diagnosticabas el problema y tal, y se lo contabas al médico tratante. Aquí está el señor Lin Chi. Y entonces el hombre me decía, es que los nombres chinos pronunciados por ustedes son incomprensibles. Claro, porque tú no le dabas qué sé yo, cómo es que se tiene que decir. Eso tiene un tonito con el que hay que decirlo. Y entonces, ¿qué tiene sentido? ¿Ok? Eso funciona en el hemisferio derecho. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión de esta clase. El cerebro, desde la cóclea hasta la vía auditiva, desde la cóclea hasta la corteza cerebral, diferencia las frecuencias y tiene mecanismos para diferenciar las frecuencias muy elaborados y que implican una parte pasiva y una parte activa. ¿Okay? Y entonces de esta manera nosotros somos capaces de no solamente de reconocer frecuencias, sino además de afinar la resolución con la que escuchamos la frecuencia. ¿Okay? Cosa que yo creo que se entrena.
nosotros, yo hice también, así, yo les conté una vez una tesis que hice con una sobre pero también hicimos yo también hice una tesis con otros estudiantes, esa tesis usamos un bullero, que le hicimos audiometría a diferentes músicos y nos buscamos músicos aficionados, gente que no era músico, músicos aficionados y músicos profesionales. Y dentro de los profesionales, también los dividimos. Entonces teníamos varias categorías que iban según el nivel de entrenamiento que tenía que tener el músico. El nivel más alto, por supuesto, director de orquesta, profesor de música, ese es el nivel más alto. El intérprete, ese es el nivel más alto de entrenamiento. Y el más bajo es, por supuesto, el músico amateur, el que toca un cuatro y canta en misa 2 canciones y desafinadas y horribles, y el cura le parecen fabulosas. Entonces, sí, entonces, que a veces cantan horrible. Yo siempre digo, mira, uno no tiene obligación de saber hacer todo, pero lo que no sabes hacer, no tienes que hacerlo. ¿Okay? O sea, si uno sabe cantar, no cante. Entonces, entonces cantaban, pero cantan con una felicidad que, bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, entonces, ¿por qué estás hablando de esto? Bueno, porque entonces nosotros de esa manera podemos distinguiendo lo que sea. Entonces, estos músicos, estos músicos que yo dejé en la tesis, yo tenía la hipótesis era que la discriminación, ese afinamiento se puede entrenar. Ese aumento de la resolución se puede entrenar porque los músicos lo hacen. O sea, los músicos saben oír cuando están afinando su instrumento que está afinado o desafinado por poquitos de hertz. Y se dan cuenta y lo notan. ¿Okay? Y un director de orquesta es capaz de darse cuenta que entre toda la orquesta un violín desafinó. ¿Ok? Y entonces, pero eso se entrena, eso no es como entrena el tipo que cata vinos. Nosotros no pasamos, igual que cuando vimos música, los que no somos expertos, cuando vimos música nos gusta o no nos gusta. ¿Okay? Pero el que es experto sabe captar, no, es que el tipo tiene un dominio del ritmo, de una cadencia, tiene una intensidad en las partes emocionales, y todo, el tipo te sabe decir qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo, qué es lo que pasa con un enólogo, que aparte de hablar toda la pistolada del mundo, no hay gente que hable más pistolada que un enólogo. Me disculpan si ustedes están casadas con un enólogo. Pero tú sabes, empieza con la copita y la huele. Esto tiene el buque, el fantasma, no sé qué más, el patatín. Pero vamos a decir, pero sí tienen razón en muchas de las cosas que dicen. Lo que pasa es que han entrenado su olfato para distinguir diferentes. Esto sabe muy afrutado, esto sabe muy verde, esto sabe muy maduro, ya esto casi sabe a podrido. Tú sabes, saben captar esas sutilezas, pero las aprenden a captar, que uno no las aprende, pues uno simplemente te parece que sabe bien o te parece que sabe mal. ¿Ok? Y entonces, pero ellos sí lo saben hacer y saben cuál es qué es lo que tiene de bueno el vino y qué es lo que tiene de malo. ¿Ok? Entonces eso se entrena. Entonces yo pienso igual que la discriminación de la frecuencia también se puede entrenar. Porque yo era de la idea cuando estuve haciendo esa tesis, era mostrarla en programas que la presentáramos en alguna cosa, en algunas discusiones de educación, para defender que se enseña a estudiar música desde chiquito. Yo siempre he defendido eso. Yo siempre digo que es útil aprender música desde chiquito. Que después no te interesó más nunca. No volví a coger un instrumento más nunca tiene. Pero el que le gusta le resulta muy útil. Como el 90% de las cosas que uno aprende. ¿Entiendes? ¿Para qué a ti les parece que entonces la Tierra tiene la litósfera y la no sé qué cosa? Como volvemos a ocupar ese asunto, más nunca lo tengo.
Pero el que le interesa, ese conocimiento le sirve. ¿Okay? Y entonces lo estimula. Bueno, con esto concluimos la clase. Nos vemos, ¿cuándo? El jueves. ¿Ok? Y entonces tú no vas